Buenas tardes. Nada, nos habían quedado, ¿sí? Unas poquitas diapositivas, un temita, que no lo finalizamos el lunes, así que vamos a terminarlo hoy. En realidad nos habían quedado 2 minutitos del ejemplo que habíamos estado viendo. Bueno, ese ejemplo lo terminé de explicar yo solita y agregué esos minutos al video que ya está subido a YouTube. Y bueno, y arrancamos entonces con el segundo tipo de máquina. Bueno, un poco para introducir cuál es el segundo modelo de máquina que vamos a ver, vamos a retomar este ejemplo con el que estuvimos trabajando, que era el de la máquina que agregaba el bit de paridad. En esta máquina nosotros habíamos dicho que el estado A era el estado que representaba paridad par y el estado B era el estado que representaba paridad impar. Y claramente explicamos que la salida, en este caso que la máquina era con salida asociada a transición, se producía cuando un símbolo, un evento, generaba un cambio de estado. Entonces, en cada transición teníamos sí, la salida asociada. Pero sin embargo, este es un claro ejemplo donde la salida en realidad está mucho más asociada al estado que al símbolo que produce la transición. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cada vez que yo llego al estado A, por cualquier camino que llegue, la salida es cero, porque el estado cero es el estado cero, el estado A es el que indica paridad par. Mientras que cada vez que yo llego al estado B, por cualquier transición, la salida es 1, porque el estado B es el que representa la paridad impar. O sea que la salida está mucho más relacionada con el estado al que llega la transición que con el símbolo que produce el cambio de estado. Esta idea es la que nos lleva a plantearnos este segundo modelo de máquina, que sigue siendo un traductor, que es el modelo al que vamos a llamar máquina con salida asociada a estado o autómata de Moore, pero tiene otra ventaja más. A ver, ¿cuál es la otra ventaja que tiene este modelo? Esperen que quiero sacar esto. Cuando nosotros empezamos a ver esta máquina, a tratar de diseñarla, dijimos, a ver, ¿cuál va a ser el estado inicial? Y dijimos, el estado inicial va a ser A. Sí, ¿por qué? Porque antes que se le presente ningún símbolo, el string de entrada, el estímulo, se puede considerar que es lambda. Y lambda no tiene ningún 0, no tiene ningún 1, así que la paridad de lambda sería paridad par. Todos estuvimos de acuerdo con eso. Sin embargo, esa información, ese acuerdo que nosotros hicimos, no queda reflejado de ninguna manera en la máquina. Esta máquina con salida asociada a transición, para darnos la primer salida, necesita tener un primer símbolo, un primer estímulo. O sea, es una máquina que no me puede dar ninguna respuesta al string vacío. Y la verdad es que muchas veces procesando lenguajes, y eso ya lo vimos en el siglo pasado cuando nos podíamos ver, habíamos visto que distintos tipos de gramáticas, o sea, no necesariamente la gramática de tipo cero, pueden llegar a reconocer, generar o incluir dentro del lenguaje que generan el string vacío. ¿Se acuerdan que por eso en las gramáticas de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, habíamos incluido, habíamos permitido la producción sigma en lambda? ¿Me siguen la idea hasta ahí? Bueno, entonces sigo yo. Entonces, si yo tengo lenguajes que pueden incluir al string vacío, hasta ahí estamos todos de acuerdo, aunque ustedes no me contesten, yo tengo que darle la posibilidad a una máquina de darme una respuesta al string vacío. Y una máquina con salida asociada a transición no me puede decir nada del lambda. ¿Por qué? Porque necesita por lo menos un símbolo para comenzar a responder. Y esa va a ser la diferencia más importante que vamos a tener con este otro modelo de máquina, que es la que vamos a ver hoy,
y que antes de ver la definición formal, ¿sí? Vamos a dibujarla. Silencio esto, que está chillando acá al lado. Fíjense, yo voy a repetir esta máquina. Voy a tener exactamente los mismos estados. Mismo estado inicial, misma función de transición. O sea, hasta ahora es exactamente la misma máquina. En lugar de poner las salidas asociadas a las transiciones, lo que voy a hacer es poner las salidas adentro de los nodos que representan los estados. Y lo que yo decía hace un ratito, toda vez que yo llego al estado A por cualquier camino, la salida es 0. 0 porque es el bit de paridad para un string de paridad par. Y toda vez que yo llego al estado B, la salida es 1. Y esta máquina que yo tengo dibujada acá funciona casi igual a esta máquina. ¿Y por qué digo casi igual? Funciona igual en el sentido de que responde a cada string binario con el bit de paridad de acuerdo a lo que habíamos visto en la clase pasada. Pero la diferencia que tiene, por la cual no vamos a poder hablar de máquinas equivalentes, sino que las vamos a llamar máquinas similares, es que esta máquina me da una respuesta al string vacío. A ver, cuando yo arranco la máquina, entro por el estado inicial, inicio la máquina y la respuesta ya me da, o sea, y la máquina ya me da el primer símbolo en el canal de respuesta, me pone un 0. Este 0 que me pone es la respuesta a lambda. Y es precisamente lo que habíamos acordado, que lambda tiene paridad par, y entonces su bit de paridad debería ser 0. Estábamos de acuerdo, pero esta máquina no lo podía hacer. Y la máquina con salida asociada a estado sí puede hacerlo. ¿Se entiende o no la diferencia? Sí, profe. Sí. Lo que va a cambiar también es la forma. Esperen que separo esto un poquito acá. Estamos haciendo magia con la mini pizarrita. Va a cambiar también, les decía, la forma en la que se grafica la tabla de estados. Nosotros dijimos que teníamos una fila por cada estado y una columna por cada símbolo del alfabeto de entrada. En las máquinas con salida asociada a estado, en la intersección solamente va a ir el estado sucesor. Y agregué una columna más en la tabla, que esta columna lo que va a contener es la salida asociada al estado. O sea, A tiene salida asociada a 0. Cuando yo inicio la máquina y antes de ponerle ningún símbolo, la máquina ya responde con 0. Se le presenta el primer símbolo, asumamos que es un 1, ¿sí? Cuando en A entra un 1, viene a B. ¿Dónde va a estar la salida de B? En la fila de B. ¿Se ve la diferencia en la construcción de la tabla? Sí. Y lo que vamos a hacer ahora, acá abajo, incluso por acá, es ver cómo se comporta, o sea, cuál es la secuencia de estados por las que pasa mi máquina con salida asociada a estados cuando yo le presente este mismo string omega que habíamos visto en la clase pasada. A esta la voy a llamar phi sub t, porque es la salida de la máquina con salida asociada a transición, y vamos a tratar de construir acá abajo la secuencia de estados y la respuesta de la máquina con salida asociada a estados, ante el mismo string. Lo primero que vamos a ver en la secuencia de estados es que cuando arranco en el estado A con salida 0. Fíjense la diferencia. Yo acá ponía el nombre del estado, el símbolo que producía la transición, el estado sucesor y el símbolo de salida asociado a la transición. Bueno, acá voy a tirar algo. Mientras que con máquinas con salida asociada a estado, lo que yo voy a poner es un par que es el nombre del estado con su salida asociada. Y ahí entra el primer símbolo.
0. A con 0 se queda en A. Y A tiene salida 0. Ahora, si yo voy escribiendo acá abajo la respuesta de la máquina con salida asociada a estado empezó con un 0, y este 0 que empezó acá es este 0 de acá. Es la respuesta de la máquina antes que se le presente ningún símbolo, ningún estímulo por la entrada. Cuando entró este 0, este es el 0 de la respuesta, entró 1, A con 1 va a B, que tiene respuesta 1, ahora entra este 1, B con 1 va a A, que tiene salida 0, entra este 0, A con 0 se queda en A con respuesta 0, y entra este último 1, A con 1 va a B con salida 1. Si comparamos las respuestas de la máquina con salida asociada a transición y la máquina con salida asociada a estado, podemos ver que la respuesta es la misma. Casi. O sea, fíjense, acá habíamos dicho, termina con el símbolo 1, porque el string tenía paridad impar, termina en el estado B, que indica paridad impar, y la salida es casi idéntica, excepto este símbolo 0. Ese símbolo 0 es un símbolo fijo que corresponde a la respuesta de la máquina al string vacío. Y por esa pequeña diferencia que tenemos entre una máquina y la otra, es que ya no vamos a decir, o sea, no, ya no, nunca vamos a poder decir que son modelos equivalentes. Simplemente vamos a decir que son modelos similares. ¿Se entendió? Ahora vamos a ver la definición formal y compañía, pero ya que tenía el ejemplo acá desde el lunes, quería que viera, bueno, en forma práctica, ¿sí?, las diferencias y semejanzas que tenemos entre los dos modelos. ¿Cómo se llaman los dos modelos, profe? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman los dos modelos? Esta es máquina con salida asociada a transición, la que veíamos la clase pasada, y esta es máquina con salida asociada a estado, que es la que vamos a ver hoy. Ah, ok, gracias, En profe. síntesis, asociada a transición explota cuando entra un string vacío y la otra da una respuesta 0. No sé tanto si explota, pero no responde nada. ¿Está? Se queda ahí, muda, hasta que se le presenta el primer símbolo. Mientras no que... da una respuesta concreta, digamos. Exacto. O sea, nosotros habíamos, me pongo acá porque si no parezco una voz no. Nosotros habíamos quedado en que el string vacío, lambda, tenía paridad par. Pero era algo que habíamos acordado nosotros de palabra, pero la máquina no me lo decía. Mientras que cuando yo planteo una máquina con salida asociada a estado, ahí sí. Ahí, digamos, la máquina me va a dar una respuesta concreta, ¿sí?, al string vacío. Y si ustedes miran, que esto también lo vamos a ver ahora cuando hablemos de la conversión, fíjense que inclusive la secuencia de estados es la misma. Tengo A, A, B, A, A, B. A, A, B, A, A, B. O sea, la secuencia de estados, que es algo que también vamos a ver ahora dentro de un ratito, también es la misma, porque no puede ser diferente si yo lo que hice fue copiar la misma máquina. ¿Está? O sea, cuando copié la misma máquina, mantuve el mismo estado inicial, los mismos estados, la misma función de transición. Si tengo la misma función de transición, tengo la misma secuencia de estados. Lo único que cambió, sí, es la función de respuesta. Que eso lo vamos a ver ahora, ya con la presentación. O sea, la única diferencia que hay es que uno acepta lambda y el otro no. A ver, no sé si puedo ocupar todavía la palabra acepta, porque son traductores, pero sí, claramente, cuando esto sea un aceptor, va a ser esa la diferencia. Nosotros vamos a ocupar como modelo de aceptor el modelo de máquina con salida asociada a estado,
¿Por qué? Porque puede aceptar o no aceptar, o sea, decirme algo contra la presentación de un string vacío, mientras que el otro modelo, el que veíamos la clase pasada, no me dice nada. ¿Quedó claro? Acá tenemos entonces, ¿sí?, la definición formal de máquina con salida asociada a estado o autómata de Moore, que sigue siendo una tupla de 6 elementos, de los cuales 5 coinciden con la máquina con salida asociada a transición. O sea, tengo un conjunto finito de estados, alfabeto finito de entrada, alfabeto finito de salida, F, función de transición, Q sub I, estado inicial, y la única diferencia es la función de salida, que antes era G y que asociaba a cada par estado símbolo de entrada un símbolo del alfabeto de salida, mientras que la función de salida ahora es H, y H directamente le asocia a cada estado una salida, va de Q en R, que es lo que acabamos de ver nosotros en el ejemplo. Y ahora ya vemos un poquito más formalmente, ¿sí?, las diferencias en la tabla de estados, donde, como yo les decía, tengo una fila por cada estado, una columna por cada símbolo de alfabeto de entrada, y una columna más que se agrega al final, donde se establece, se pone cuál es la respuesta asociada a cada estado. O sea, esta R acá es el resultado de la función H aplicada con el estado Q. La salida asociada a Q es R. La salida asociada a Q' es R'. Y para simbolizar o denotar, ¿sí?, la secuencia de estados, como veíamos recién en el ejemplo, pongo entre paréntesis el estado Q con su salida asociada, el símbolo que produce la transición, que produce el cambio de estado, el estado sucesor, que es Q', y la salida asociada a Q', que es R' en este caso. En el diagrama, adentro del nodo, ya no va solamente el nombre del estado, va el nombre del estado con su salida asociada. En el arco, en la transición, va el símbolo, ¿sí?, que produce el cambio de estado, y acá vemos en el estado sucesor, otra vez, el nombre del estado y su salida asociada. Esta es la forma en la que ustedes van a ver en nuestras presentaciones teóricas y en nuestro apunte. Esta es la forma como lo van a ver en el práctico, donde usamos el JFlap como graficador. Hola, perdón que lo escucho cortadito. ¿Alguien tiene micrófono abierto queriendo o sin querer? Porque no escucho bien. Nada, sigo acá con el Luis. A ver, vamos a ver si en el chat aparece algo que está... Ahí, vamos a abrir. Profe, usted sabe que usted lo puede silenciar si quiere, ¿verdad? Sí, ya sé, pero yo no tengo acá la lista de participantes abierta, ahora sí. Hola, no hace nada. Bueno, únicos. La última columna de la tabla se interpretaría como ningún símbolo, o sea, A tiene salida 0 con entrada 0 o 1 y además con ningún símbolo. A ver, sí, o sea, A tiene asociada la salida 0, independientemente de cuál sea el símbolo que me llevó al estado A. ¿Se entiende? Bueno, acá, yo cierro el chat porque si no me distraigo, ¿saben? Yo tengo una capacidad de abstracción de las cosas muy chiquita, entonces me saco el celu, me saco el chat, me saco todo, porque si no me redistraigo. Sí, es Luis el que tiene, y ahora sí, entonces vamos a mutearlo, como dijeron por ahí. Participantes, Luis, micrófono abierto. Silenciado. Ahora sí. Bueno, estaba que el diagrama de estados, cuando ocupamos el JFlap, la diferencia que tiene es que la salida asociada al estado, en lugar de ponerla
al lado del nombre del estado, adentro del circulito del nodo, lo que hace el JFrag es poner un cuadradito muy pequeño, ¿sí?, pegado al estado, indicando cuál es la salida asociada, en este caso un 1 asociado a Q0, un 0 asociado a Q1, ¿está? Es la diferencia, digamos, de graficación. Y nada, y bueno, esto es así en forma genérica, en realidad ya lo vimos mediante un ejemplo. ¿Está? Y esta máquina la voy a pasar rápidamente, ustedes lo tienen ahí en el apunte, en el material. Es un ejemplo donde otra vez aparece una máquina que calcula y que emite el resultado de la división, el resto, perdón, de la división. En este caso es un número módulo 4, pero en lugar de tomar como entrada la longitud del string de entrada, como hacíamos en la clase pasada, lo que toma es la diferencia entre la cantidad de unos y la cantidad de ceros. Y nada, no me detengo más porque en realidad ya estuvimos viendo un ejemplo, ¿sí?, con la máquina de paridad. Y se los dejo para que ustedes lo vean. Acá está el funcionamiento, que también ya lo vimos con la otra máquina. Y este sí me interesa que lo hagamos entre todos, ¿está? Cuando yo digo hagamos entre todos, significa que yo voy a sacar esta presentación y vamos a volver a la mini pizarrita, y voy a tratar de hacerlo, ¿sí?, chiquitito, porque todo lo que tengo escrito me sirve. Así que, bueno. Queremos diseñar una máquina, ¿sí?, con salida asociada a estado, así que es un traductor, pero queremos que se comporte como un aceptor. Como decía recién el compañero, ¿sí?, precisamente una gran potencialidad que tiene este modelo es convertirlo, y es lo que vamos a hacer hoy y más adelante, convertirlo en un aceptor, o sea, que funcione diciéndome algo del string de entrada, y ese algo es aceptación o rechazo, aceptación y no aceptación. Y yo quiero que esta máquina reconozca los strings binarios que empiecen con 1 y contengan exactamente un 0. Todos los strings que cumplan con este patrón, la máquina me va a dar salida 1, indicando que es aceptado o reconocido. Mientras que en cualquier otro caso, la salida de la máquina va a ser 0. Este patrón que yo estoy poniendo acá puede ser representado de esta forma. Acuérdense de la convención de notación que nosotros habíamos adoptado hace un par de clases atrás, donde yo acá tengo símbolos en negrita. El lambda negrita era el conjunto unitario cuyo único miembro era el string vacío. Bueno, esto lo vamos a volver a trabajar más adelante. Acá lo que yo estoy diciendo es que este string empieza con un 1. Pueden aparecer o no más unos. Fíjense que yo acá estoy ocupando el operador estrella, clausura de Kleene, y acuérdense, el operador estrella, el operador de clausura, incluía a lambda y a cualquier cantidad de unos en este caso, o sea que sí o sí el string empieza con 1, después pueden o no aparecer unos, sí o sí tiene que aparecer un 0, y al final pueden o no aparecer más unos. Mi máquina tiene que empezar, digamos, por algún estado inicial. Lo llamo A, al estado inicial. Y este estado inicial, ¿qué salida va a tener asociado acá? Un 1. ¿Vos decís? No lo escribí en ningún lado, pero es como que, a ver, yo no quiero borrar nada porque todo me sirve. Hagamos lo que pueda. Yo había dicho que el string tenía que empezar por 1. Podían o no aparecer más unos,
sí o sí tenía que aparecer un 0 y podía, finalizar con más 1. Cuando yo estoy en el estado A, ¿cuál es el string que se recibió hasta este momento? Ninguno. 0. Ninguno. No, a ver, pará. ¿Cuáles son los símbolos que entraron hasta este momento? Ninguno. Ninguno. O sea, el significado de A, el estado A, es que el omega es lambda. ¿Sí? Todavía no entró nada. Y si no entró nada, ¿lo puedo aceptar o no? Responde al patrón que yo dije, o sea, el patrón que yo dije, ¿cómo? Bien. No responde. Esta es la salida asociada. Porque yo, si lo digo coloquialmente, digo, necesito una máquina que reconozca los binarios que empiecen con 1 y que contengan exactamente un 0. El estado A tiene salida 0. No reconoce al string vacío. ¿Y qué es lo mejor que me podría pasar? ¿Entre un 1? De primero un 0. Lo mejor, o sea, tratemos de ser positivos, lo mejor es que entre un 1. Y vamos a ir a otro estado. El significado del estado B es que omega empezó bien, empezó con un 1. ¿Pero puedo aceptarlo? No, falta verificar que haya un 0. No todavía. O sea que por lo pronto mi salida sigue siendo 0. ¿Y qué es lo mejor que me podría pasar? ¿Que venga un 1? Estamos negativos. ¿Qué es lo mejor que me podría pasar? Un 0. Ah, ahora sí. Lo mejor que me podría pasar es que venga un 0. Y el significado del estado C es que omega empezó con 1 y tiene un 0. Y si empezó con 1 y tiene un 0, ¿cuál va a ser la salida de C? 1. 1. Muy bien. ¿Sí? O sea, a ver, hasta acá tenemos el camino positivo. El string empezó con 1, contiene un 0, acepto. Pero, si yo lo pienso, acá me están faltando un montón de otros casos. O sea, yo tengo que considerar, ¿sí?, que en la tabla de estados, todas las combinaciones estado-símbolo tienen que estar cubiertas, porque esto es una función, como yo les digo, función de transición. Si yo grafico esto, fíjense, yo tengo hasta ahora el estado A, el estado B, el estado C. Miren lo que es la tabla hasta ahora. Cuando entra un 0, cuando entra un 1. Cuando en A entra un 1, va a B. La respuesta de A es 0. Cuando en B entra un 0, va a C. La respuesta de B es 0 y la respuesta de C es 1. Y esto es todo lo que tengo hasta ahora. Pero esto es una función, y si esto es una función, yo tengo que pensar qué pasa en cada estado con cada posible símbolo de entrada. ¿Se entiende la idea? Tengo que completar todas las intersecciones de esta tabla. Y bueno, empecemos por acá. Si en A entra un 0, ¿qué se les ocurre que tengo que hacer? Se queda nada más. Y no pasa nada, el 0 todo, porque tiene que entrar un 1 primero siempre. Pero no puede aceptar más porque ya entró un 0 al comienzo. Exacto, ahí estamos. Voy a crear otro estado. ¿A dónde? Voy a ir desde A con un 0. Este estado, ¿qué salida va a tener? 0. 0. Bien. ¿Y qué pasa
una vez que la máquina entró al estado D? Muere. Tiene que avanzar todos los 1 y los ceros. Muere. Muere. Los chicos están heavy con el coronavirus. No muere porque es determinística, o sea, olvídense de esto, todavía no lo vamos a charlar, pero no se puede parar nunca, esta máquina no se puede detener. Se queda colgada, ¿sí? En D. D es lo que nosotros vamos a llamar un estado trampa. Y es un estado trampa porque una vez que la máquina entra al estado D, no va a salir nunca. O sea, rechaza el string que empieza con 0 y se queda para siempre acá rechazando cualquier cosa que siga. Porque la condición que yo le había puesto era que el string tenía que empezar con el símbolo 1. ¿Se entiende? Seguimos completando huecos. Termina, profe? ¿Cómo? Sí, profe. El string termina. No sé cuándo termina el string. Acuérdense que eso habíamos visto en la clase pasada. O sea, la máquina tiene que estar en funcionamiento siempre. Y tiene que estar respondiendo en forma correcta siempre. O sea, a cualquier string, en cualquier momento, la respuesta que me da la máquina tiene que ser correcta de acuerdo a lo que yo pretendo que sea el funcionamiento del string. ¿Cómo que estás pensando que vas a llevar como media hora ya? Le escribí por WhatsApp y le dije, está haciendo la comida mientras que El se quede con- micro. Vamos, Bueno, chicos. tengo acá, Micro. silenciamos, Diego, tu micro. silenciamos. Ahora sí, estoy silenciando a todo el mundo. ¿Sí? Está. Bien. Nos faltan todavía algunas combinaciones. Si la máquina está en el estado B, en el estado B era porque empezó con un 1. Dijimos Un bucle, que si viene un 0 avanza, y si viene un 1, Vuelve a ver. ¿Quieren ver? También avanza. Se queda acá. ¿Por qué se queda acá? Porque el significado del estado B va a ser este. Va a ser, el string empezó con 1 y puede contener muchos unos. O sea, el significado sería algo así como, el último símbolo que entró es un 1, pero todavía no puedo aceptar porque estoy esperando ¿a quién? Al 0. Al 0. ¿Está? Y en C, entonces, yo tengo eso como string de entrada. Entró un 1, pudieron haber entrado más unos o no, entró un 0, acepto. Estamos hasta ahí. Pero acá tengo que pensar qué pasa si entra un 0, qué pasa si entra un 1. ¿Qué pasa si entra un 0? A ver. Rechaza. Exacto. ¿Y por qué? Porque en la consigna me decía, el string empieza con 1 y contiene exactamente un 0. Ya empezó con 1, ya tuvo un 0, si tiene otro 0 más, va a rechazar. Y no solo va a rechazar ese string, sino cualquier otro string, o sea, cualquier otro símbolo que venga después. ¿Está? Y nos está faltando un solo huequito acá en la tabla, y es, ¿qué pasa cuando en C entra un 1? ¿Se queda en C? Se queda en C. Ese es el significado, ¿sí?, del estado C. El significado del estado C coincide exactamente con el patrón que yo les había planteado al principio. El string comenzó con 1, pudieron haber venido más 1, sí o sí vino un 0, y acá al final pueden aparecer más 1, se sigue aceptando. Se sigue aceptando mientras no aparezca un 0 más. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Y esta maquinita que tengo acá, ¿sí?, es una máquina con salida asociada a estado. Fíjense la forma, digamos, del diagrama, o sea, tiene las salidas metidas adentro de los nodos.
La forma de la tabla también es una tabla de una salida asociada, de una máquina con salida asociada a estado. Todo bien. Y la estoy haciendo funcionar como un aceptor. Y eso es lo que vamos a ver en realidad a partir bueno, dentro de un par de clases, cuando vamos a ver que cuando nosotros nos mudemos de este modelo traductor al modelo aceptor, lo que vamos a hacer es tomar una máquina con salida asociada a estado, con alfabeto de salida 0, 1, como hicimos recién, donde 0 indica la no aceptación, el no reconocimiento del string de entrada, y 1 indica la aceptación o reconocimiento del string. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Profe. Volvamos a nuestra presentación. Profe, una pregunta. Diga. Es con respecto al ejercicio anterior. ¿A este? No, el que usted explicó en la pizarra. Ah, dale. ¿Sí? ¿No debería ser ahí en la línea 2 veces B con salida 1? ¿Acá? En el medio. ¿Acá? A ver, Sí, para, me pudo haber confundido. Entró, este 0 entró acá, este 1 entró acá, este 1 entró acá, y cuando en B entra este 1, B con 1 viene a, ¿lo ves acá? B con 1 viene a, B con 1 viene a. No se repite B ahí. Entendí. Gracias, profe. ¿Ah? Sí, inclusive, o sea, lo que habíamos controlado, igual me pudo haber confundido, era que la secuencia de estados es exactamente la misma, porque el diagrama es el mismo, y la función de transición es la misma. ¿Está? Sí, entendí. Gracias, profe. Bueno, vamos a volver entonces acá. Consulta. Diga. Siempre que trabajemos con aceptores es conveniente una máquina con salida asociada a estado antes que una con salida asociada a transición. Es que ni siquiera es conveniente, es. No tenés otra. Un aceptor es una máquina con salida asociada a estado con alfabeto de salida 0, 1. 0 para no aceptación y 1 para aceptación. Es así. Esta es la máquina que recién dibujamos. Y bueno, ahí está la explicación, sí, del estado trampa, que ya lo vimos. Y terminamos acá con lo que era la clase del lunes, y vamos a avanzar un toque más, aprovechando que tenemos todo acá en mi mini pizarrita. Vamos a... Profe. Diga. Y en ese ejercicio, el último que explicó, si recibe un conjunto de strings uno al lado del otro, ¿no aceptaría el segundo string? Acordate que dijimos que siempre el procesamiento arranca desde el estado inicial. ¿Está? Entonces, si en algún momento nosotros decidimos que la máquina terminó de procesar un string y tiene que empezar a procesar otro, o sea, si son dos strings separados, es como que la tenés que resetear, volver a arrancar desde el estado inicial. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Sí. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Arrancamos con la segunda parte, que en realidad no es la segunda parte porque es la siguiente clase, pero me viene bárbaro este rato que tenemos hoy porque se engancha perfectamente el tema, ¿sí? La idea es ver que estos dos modelos de máquina, como dijimos hace un rato, no los podemos llamar equivalentes, y no los podemos llamar equivalentes por esa diferencia que vimos que era la salida que está asociada al estado inicial, o sea, la posibilidad de dar respuesta a lambda, ¿o no? Pero sí vamos a demostrar que son modelos similares. Para meternos en ese tema, tenemos que primero
ver algo, ¿sí? Que yo ya lo estoy mencionando, lo que es la secuencia de estados, y que en realidad venimos hablándolo ya desde la clase pasada, que en una máquina de estados finitos, ¿sí? Cualquiera sea el modelo, porque en ambos modelos la función de transición era la misma, tenemos una función f que asocia a cada par estado símbolo del alfabeto de entrada un estado sucesor. Yo ya lo estoy diciendo y asumí como que lo entienden y lo tengo que decir de nuevo, que el estado Q' es el sucesor debido a S del estado Q, o también le decimos el S sucesor, ¿sí? Y como esto es una función, y insisto en la palabra función, el sucesor es único, ¿está? O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que por cada par estado símbolo hay un estado sucesor. Exactamente uno, ni más de uno ni menos de uno. ¿Está? Lo otro que tenemos que considerar es una generalización, que es, a ver, si yo tengo todo un estímulo de T símbolos del alfabeto de entrada, y yo digo que la máquina evoluciona desde el estado Q, el estado Q en el instante 0, hasta el estado Q sub T, yo puedo decir que Q' es el omega sucesor de Q, o el sucesor debido a omega. Y esta secuencia de estados por las cuales la máquina fue pasando es lo que yo llamo secuencia de estados admisibles para el string omega, y es única. A ver, cuando yo digo es única, nuevamente es única porque yo estoy construyendo esta secuencia de estados en base a una función. ¿Eso qué significa? Que arrancando desde un estado Q, mediante un estímulo omega, voy a tener un sucesor que es único, ni más de uno ni menos de uno. Y voy a tener una secuencia de estados admisibles que va a ser única. O sea, va a haber un único camino por el diagrama que me lleve desde el estado inicial hasta un estado cualquiera, Q', ¿sí? Mediante la aplicación del estímulo omega. Y esto lo voy a escribir con una doble flechita, ¿sí? Fíjense que cuando lo que acá tengo es un símbolo, pongo una flecha simple, y esta doble flechita me está diciendo que Q' es el sucesor debido a omega, donde omega es un string. Y esto que hice acá es una especie de extensión de la función de transición f. F iba de Q por S en Q. Y ahora estoy diciendo que va de Q por, y digo S estrella, o sea, le está asociando a un par estado string un estado sucesor. Entonces, esta extensión lo que me está diciendo es que Q' es el omega sucesor de Q. Y lo puedo escribir de esta forma. La función f aplicada ahora al par Q omega me da como resultado Q'. Q' es el sucesor debido a omega del estado Q. Y todo esto en realidad más adelante lo voy a tener que retomar o retocar, porque cuando yo estoy haciendo esta extensión, cuando estoy poniendo acá S estrella, la clausura de cualquier conjunto, la clausura del alfabeto de entrada en este caso, son todos los strings de cualquier longitud que se pueden escribir con símbolos del alfabeto S. Y cuando digo de cualquier longitud, inclusive es lambda. Y acá aparece algo que más adelante lo vamos a tener que retomar, porque yo estoy diciendo que en estas máquinas, como están ahora, para cualquier estado, si el string que entra es lambda, o sea, si no entra ningún símbolo, la máquina se queda en el mismo estado. A ver, ¿cuál es la idea? En la función de transición de una máquina determinística, como tengo hasta ahora, para cambiar de estado se le tiene que presentar algún símbolo en la entrada. Y yo les estoy diciendo, esto lo vamos a retomar más adelante,
porque en el momento en que nosotros permitamos que las máquinas se comporten en forma no determinística, cuando le damos un permiso, se toma todos los permisos. O sea, no solo vamos a perder esto que tenemos acá, que es una función de transición, se nos va a convertir en una relación de transición, y eso yo les había pedido que lo repasen, la diferencia entre función y relación, pero básicamente si yo tengo una relación, a algunas combinaciones estado-símbolo, en lugar de asociarse un estado sucesor único, como tengo acá, puedo tener asociada más de un estado sucesor, o ningún estado sucesor. Y las cosas se van a poner más relajadas todavía cuando yo le permita, o cuando las máquinas se tomen el permiso, de cambiar de estado porque se les ocurre. O sea, cuando digo porque se les ocurre es sin consumir ningún símbolo de la entrada. ¿Está? Pero bueno, todo eso va a ser tema para más adelante. Por lo pronto nos quedamos en que, teniendo máquinas determinísticas como las tenemos ahora, yo tengo una función de transición que asocia un único estado sucesor a cada par estado símbolo. Esto me genera una secuencia de estados que describe el comportamiento de la máquina ante determinado estímulo y que esa secuencia de estados es única. ¿Quedamos hasta acá? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Las secuencias de estados, las secuencias de estados, ¿sí?, admisibles son las mismas, ya sea que se trate de una máquina con salida asociada a transición o una máquina con salida asociada a estado. O sea, la secuencia de estados mantiene el mismo concepto porque la función de transición, ¿sí?, mantiene el mismo concepto. Lo que varía, que ya lo habíamos visto en el ejemplo, es la respuesta. Y fíjense, si yo tengo un estímulo S1, S2, ST, con una secuencia de estados Q0, Q1, QT, si la máquina es una máquina con salida asociada a transición, su función de respuesta es esta. A cada par estado símbolo le asocia un símbolo del alfabeto de salida. Luego su respuesta va a comenzar con R1. A ver, arranca en el estado Q0. Se presenta el símbolo S1. La primera respuesta es R1. Es el primer símbolo que la máquina me pone en el canal de salida como respuesta al primer símbolo de la entrada. Repito, arranco en Q0, entra S1, sale R1. Mientras que si la máquina es una máquina con salida asociada a estado, habíamos dicho que su función de salida era H, que le asociaba a cada estado una respuesta. Luego habíamos visto ya en el ejemplo que la respuesta arranca con un símbolo R0. ¿Por qué con R0? Porque cuando yo inicializo la máquina en el estado Q0, esta función a Q0 ya le asocia una respuesta, R0. Sale el R0 antes de que empiece la máquina a recibir símbolos. Ese R0, lo habíamos visto en el ejemplo, es la salida que está asociada al estado inicial. Y es la respuesta que me está dando la máquina al string vacío. Este R0 que precede, digamos, la respuesta que habíamos visto en el caso del ejemplo, que era idéntica a partir de R1, o sea, fíjense, cuando la máquina arrancó en Q0, ya me puso R0. Ahora entra S1 y lo que hace es evoluciona a Q1 y por Q1 me da la respuesta 1. Entra S2, la máquina va a pasar a Q2
y el estado Q2 va a tener la respuesta R2 asociada. O sea, lo que yo quiero que ustedes vean acá, que ya lo vimos en el ejemplo, esperen que busque acá un mausito, un alguito, acá está. Fíjense, ante el mismo estímulo, esta respuesta, ¿sí?, es la de la máquina con salida asociada a transición. Y esta es la de la máquina con salida asociada a estado. Es la misma, excepto por este símbolo R0. Ese símbolo R0 es la respuesta que está asociada al estado inicial. La respuesta que me da la máquina con salida asociada a estado antes que se le presente ningún símbolo, ningún estímulo. Es la respuesta, en definitiva, que me está dando esta máquina al string vacío lambda. ¿Se entendió? Sí, profe. Esto que lo expliqué así bien despacito, ustedes ya lo vieron previamente en el ejemplo, así que tienen una ventaja. Lo que sigue ahora es demostrar que estos dos modelos de máquina no van a poder ser llamados equivalentes, sino que van a ser llamados similares. Y esta similaridad nosotros la vamos a demostrar precisamente mediante, digamos, lo que a veces yo llamo una demostración constructiva. ¿Qué es lo que dice la definición? Una máquina con salida asociada a transición y una máquina con salida asociada a estado son similares, si para cada posible estímulo la respuesta de la máquina con salida asociada a estado es la misma que la respuesta de la máquina con salida asociada a transición, pero precedida de un símbolo arbitrario y fijo. Ese símbolo arbitrario y fijo es el que yo recién les marcaba, es este R0. O sea, fíjense lo que yo estoy haciendo. Tomo dos máquinas, una con salida asociada a transición, una con salida asociada a estado. Conecto las dos entradas. Bueno, se me había cortado el wifi y estábamos entonces diciendo que al conectar las dos entradas de una máquina con salida asociada a transición y una máquina con salida asociada a estado y estimularlas a ambas con el mismo string, yo digo que son similares si la respuesta que me da la máquina con salida asociada a transición es la misma de la máquina con salida asociada a estado, solo que en este caso aparece precedida por este símbolo R0, que decimos que es un símbolo arbitrario y fijo, y que es en realidad el símbolo de salida que está asociado al estado inicial, ¿está? Y el teorema que yo les planteo es que siempre por cada máquina con salida asociada a transición existe una máquina con salida asociada a estado similar y viceversa. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que los dos modelos de máquina tienen una potencia computacional similar. O sea, por cada máquina de un tipo puedo construir una máquina similar del otro tipo. Este teorema, yo les decía hace un ratito, que lo que yo hago muchas veces es darle una especie de demostración constructiva. O sea, ¿qué significa? Yo estoy planteando que por cada máquina de un tipo existe una máquina similar del otro. ¿Cómo lo demuestro? Dándoles un mecanismo de construcción, un mecanismo de conversión que me permita, dada una máquina de un tipo, construir una similar del otro. Y para que esto funcione yo les tengo que dar los dos sentidos, o sea, de MT pasar a MS, de MS pasar a MT, ¿sí? Bueno, puesto que en estos dos sentidos hay una conversión que es prácticamente, les diría, muy sencilla, muy automática y muy donde casi no tengo que cambiar nada. Ese camino sencillo es el que vamos a ver primero. Y después hay otro camino que no les voy a decir difícil, pero que es como mucho más complejo, bastante más complejo, ¿sí? Que es el que vamos a ver después.
y vuelvo a aprovechar mi ejemplo de antes. Fíjense, nosotros acá lo que hicimos fue partir de una máquina con salida asociada a transición y construimos una máquina con salida asociada a estado similar. Y sin embargo, este camino, ir de transición a estado, es el camino que yo recién les decía que es el más difícil, entre comillas. El camino que es fácil es ir de estado a transición. ¿Por qué? Porque yo lo único que voy a necesitar es razonar así. Todas las transiciones que me llevan al estado A, por cualquier lado, tienen salida cero. Entonces, cuando yo quiero pasar de estado a transición, lo único que hago es a las flechas que entraban a A, le pongo la salida cero. Todas las transiciones que llegaban a B, por cualquier lado, tenían salida 1. Todos los caminos que me lleven a B van a tener salida 1. Este es el camino que yo les digo, el fácil. Ahora, ¿por qué nos resultó fácil ir de transición a estado en este caso? Porque lo que yo hice fue, todos los caminos que llegan a A, llegaban con la misma salida. Entonces podía meter el 0 adentro del estado, y eso fue lo que hice. Todos los caminos que llegaban a B, llegaban con salida 1. Entonces pude meter el 1 acá adentro. Ahora, si ustedes miran la máquina que construimos en la clase pasada, la máquina que hacía una copia en la salida, ¿sí?, del string de entrada, pero retardada 2 unidades de tiempo, si ustedes miran esa máquina, que es una máquina, ¿sí?, con salida asociada a transición, ustedes van a ver que a un estado llegan transiciones con salidas diferentes. Y esa va a ser la dificultad con la que nos vamos a encontrar. A ver, si yo tuviera que llegan a B una transición con salida 1 y una transición con salida 0, no es este caso, ¿sí?, el problema sería ¿qué salida asociable al estado B? O sea, esa es, digamos, la dificultad con la que nos podemos encontrar, por lo cual, digamos, el camino de pasar de estado a transición nos puede llegar a ser, sí, más complicado. La conversión sencilla es pasar de estado a transición. Fíjense, parto de una máquina con salida asociada a estado, y cuando convierto la máquina con salida asociada a transición similar, tiene el mismo conjunto de estados, el mismo alfabeto de entrada, el mismo alfabeto de salida, la misma función de transición y el mismo estado inicial, y lo único que cambia, sí, es la función de respuesta. Vamos a ver, ¿sí?, que esto es lo único que cambia. ¿Y cómo cambia? Cambia mediante esta formulita, digamos, que tenemos acá. La función de respuesta de la nueva máquina al par QS, ¿sí?, le va a asociar como respuesta lo que en la máquina original era la respuesta del estado sucesor. Esto es lo que dice esta formulita. O sea, si yo lo veo acá en esta máquina, ¿qué es lo que estoy diciendo? Tengo esta máquina con salida asociada a estado. Cada vez que llegaba yo al estado B, digamos, por cualquier camino, la respuesta de esta máquina era 0. Entonces, en mi nueva máquina, cuando en A, ay que se me va el mouse, entra un símbolo 1, la respuesta que yo voy a poner sobre esta transición es la respuesta que tenía en el estado sucesor. A ver. Avanza. Cuando en A entra un 1, la respuesta que voy a poner acá es la que la máquina original me daba en el sucesor de A con 1. El sucesor de A con 1 es B. El sucesor de A con 1 es B. Y la respuesta asociada a B es 0. Así que en la nueva máquina, que no la tengo dibujada acá,
Ah, no, la tengo dibujada acá porque yo la dibujo en el pizarrón. Bien. No sé cómo voy a hacer ahora, porque si pongo el pizarrón no les muestro esto. Bien, ahora ya lo vemos como me arreglo. En la nueva máquina, entonces, cuando en A entre un 1, vengo a B y la respuesta que voy a tener en esta transición es un 0. Les muestro otro con la formulita y después lo vemos en mi pizarrita. Fíjense, cuando en C entra un 0, cuando en C entra un 0, el sucesor es C. Cuando en C entra un 0, el sucesor de C con 0 es un C. Y la respuesta asociada, ¿sí?, a C es 2. Este 2, que era la respuesta del estado sucesor, es la que va a ir sobre esta transición. Esta era entonces, ¿sí?, la máquina copiada tal cual de la máquina con salida asociada a estado. Digo copiada tal cual porque, como yo dije, tengo el mismo estado inicial, tengo el mismo conjunto de estados. Bueno, tengo entonces acá la mismísima máquina, ¿sí? Y cuando digo la mismísima es, tiene los mismos estados, el mismo efecto de entrada, el mismo efecto de salida, el mismo estado inicial, la misma función de transición. Y cuando digo la misma función de transición significa que tengo una copia tal cual de la máquina. Pero lo que yo recién les decía era, toda transición que llegaba a A tenía salida, ya no me acuerdo, ¿0? ¿Sí? Ustedes No. díganme. 1, 1. Ah, 1, A tenía salida 1. Entonces, ¿qué significa? Que todas las transiciones que entren a A van a tener la salida 1. ¿Por qué? Porque la máquina original, cada vez que llegaba a A, emitía un 1, acá. Ahora, la transición que llegue a A va a tener salida 1. Las que llegaban a B, ¿qué salida tenían asociada? 0. Todas las transiciones que entren a B van a tener salida 0. Y acá sí creo que era un 2. 2, sí. ¿Sí? O sea, fíjense Sí, qué fácil que es pasar de estado a transición. Es copiar exactamente la misma máquina y todas las salidas que estaban en los estados las tengo que llevar a las transiciones que entran, ¿sí?, que llegan a esos estados. Este es el camino fácil, ¿sí? Y básicamente lo podemos hacer, como decía recién, todas las transiciones que llegan a un estado determinado, ¿sí?, tienen asociada la salida en cuestión. Todas las transiciones que lleguen a ese estado van a tener la salida que tenía el estado sucesor. Y acá tengo otro ejemplo. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les decía, hagan la tabla, hagan la tabla, hagan la tabla? Bueno, ¿por qué? Porque para mí es bien fácil hacer esta conversión, ¿sí?, pasando de estado a transición, trabajando directamente con la tabla. Fíjense, me dan una máquina ahí con salida asociada a estado. Lo que yo tengo dibujado acá, ¿sí?, es la tabla de esa máquina. Copio la tabla tal cual, exceptuando la columna del final, la columna donde estaban las salidas asociadas, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer, y ahora viene la parte donde ustedes se rían con mi dibujito, que soy un asco, ni miro esto. Cada vez que llegaba a A, por cualquier camino, esta máquina emitía un 0. Todas las transiciones que lleguen a A, ay no, es re difícil. ¿Quién era que me dijo que me iba a regalar un mouse? ¿Cuándo era su cumple? Le preguntaron. 28 de febrero, ya pasó y pude festejar.
no como la pobre gente de marzo y abril. Bueno, ¿qué es lo que intenté hacer ahí? A ver, ¿qué es lo que intenté? Todas las transiciones que llegan a A, les pongo coma 0, coma 0, coma 0. O sea, fíjense, yo copié la función de transición, copié la tabla. Ahora, todos los caminos que me llevaban a B tenían salida asociada a 1. Todas las veces que yo acá llegue a B, voy a poner coma 1, wow, coma 1 y coma 1. Y hasta acá nomás porque las otras ya me van a costar más. Cada vez que llego a C, tengo salida 0, y cada vez que llego a D, tengo salida 1. Vamos a borrar esto. O sea, la tabla que me queda, la tabla que construyo, es muy fácil de hacer, porque es copiar la parte de la función de transición, pegarla, porque es exactamente la misma, pero las salidas que estaban asociadas a cada estado quedan asociadas a la transición que llega a ese estado. Si llego a A, salida 0. Si llego a B, salida 1. Y si llego a C, salida 0. Y si llego a D, salida 1. ¿Está? Y no la tengo dibujada nuevamente, porque todas estas cosas yo las dibujaba habitualmente en la pizarra. Pero vamos a ver si el comportamiento de las dos máquinas. Yo se los mostré antes con la maquinita del bit de paridad. Igual tienen esto sí en su material, en su apunte, pero básicamente la idea era, fíjense, con un mismo estímulo, 1, 0, 1, 2, la máquina con salida asociada a estado, cuando arranca en el estado A, ya me pone un 0 en la salida. Y luego entra el string 1, 0, 1, 2, y la respuesta que voy obteniendo es 1, 1, 0, 1. La máquina con salida asociada a transición similar va a tener exactamente la misma secuencia de estados. Sí, va a tener exactamente la misma secuencia de estados porque yo no cambié para nada la función de transición. Entonces tengo A, B, B, C, B. A, B, B, C, B. Pero lo que yo pierdo acá es esta respuesta 0. ¿Pierdo por qué? Porque en la nueva máquina, cuando yo arranco desde A, la primera respuesta se obtiene cuando entra el primer símbolo. Cuando en A entra un 1, cuando en A entra un 1, viene a B con salida 1. Viene a B con salida 1. Entonces, la respuesta, si ustedes miran, es exactamente la misma, excepto ese símbolo arbitrario y fijo, ¿sí?, que precede a la respuesta en el caso de una máquina con salida asociada a estado. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno. Entonces, si es posible la traducción de la máquina de Moore a la de Milli, o sea, asociada a estado, a la que tiene salida asociada a transición, se puede hacer tranquilamente un aceptor, digamos, con una máquina con salida asociada a transición. Y sí, pero ¿qué es lo que no va a poder reconocer ese aceptor? ¿Qué es lo que... bien. Y yo hace un rato lo que dije era que una, digamos, característica interesante, importante y necesaria es que el aceptor me diga algo con respecto al string vacío. O sea, que lo quiere o que no lo quiere, que lo acepta o que lo rechaza, que lo reconoce o que no lo reconoce, pero algo me tiene que decir. Y la máquina con salida asociada a transición no me puede decir nada. ¿Se entendió? Y otra cosita, sí, otra cosita que quería preguntar de dos filminas anteriores, justo me colgué no montar el botón para activar el micrófono. Si puede volver dos filminas atrás. Vuelvo. Cuando habla de
la respuesta... Acá. Perdón, la anterior, no, una más atrás, digo. Ahí. No, una anterior. Ah, atrás con ganas. Sí, sí. Ahí. Sí. Exactamente. La respuesta asociada a, o sea, la función de respuesta en la máquina con salida asociada a transición, porque dice que en función de QI menos 1. Claro, porque acordate que el primer símbolo que entra siempre es ese 1, ¿sí? O sea, el primer símbolo es ese 1. La secuencia de estados arranca en Q0, que es el estado inicial, que es el estado previo a la presentación de ningún símbolo. Entonces, vos acá arrancás con Q0, se le presenta S1 y obtengo la primera respuesta que es R1. Mientras que acá, yo ya cuando arranco en Q0, obtengo R0. Por eso tenés esta diferencia acá entre QI menos 1 y acá QI. No es que haya un cambio. En el primero I sería 1, no sería 0. Claro, vos fíjate que acá está I va de 1 a T y acá I va de 0 a T. Claro. ¿Lo ves o no? O sea, acá arranca desde 1, símbolo 1, estado 0, respuesta 1. Acá empieza I0, estado 0, respuesta 0. ¿Se entendió? Sí, sí, vamos, gracias, profe. Bueno, volvemos para adelante. Y estábamos por acá, ¿sí? Donde veíamos la diferencia en las salidas. Bueno, y ahora viene el camino inverso. El camino inverso dice, partimos de una máquina con salida asociada a transición y vamos a construir una máquina con salida asociada a estado. Así como antes yo mantenía todo, excepto la función de respuesta, ahora cambió todo, excepto el alfabeto de entrada y de salida, que es lo único que se mantiene porque evidentemente yo quiero procesar los mismos estímulos y obtener las respuestas similares. Fíjense, o sea, yo acá tengo un conjunto de estados Q sub T, acá voy a tener un conjunto de estados Q sub S. El alfabeto de entrada y de salida se mantienen, es lo único que sobrevive. La función de transición cambia, la función de respuesta cambia, y inclusive el estado inicial se llama diferente. ¿Tá? O sea, realmente hay muchos cambios cuando yo paso de transición a estado. Fíjense, este es el caso que yo hoy se los decía en el aire. O sea, llegar al estado A. Cada transición que llega al estado A tiene un símbolo de salida diferente. Llega a una salida 0, llega a una salida 1. Al estado B, llega una transición con salida 0, llega una transición con salida 1. O sea, si yo quisiera hacer el razonamiento inverso al que recién estuvimos haciendo, ¿cuál sería el problema? Lo estoy tratando de agrandar, ahí se ve mejor. El problema sería que yo hoy decía, la salida que está en A la llevo a las transiciones que llegan a A. Ahora, tengo que meter en A las salidas de dos transiciones que llegan, pero llegan distintos símbolos. Entonces, ¿qué meto acá? ¿Meto un 0 o meto un 1? Meto ambos. Eso es lo que yo les estoy... otro estado. Exacto. Voy a necesitar un A con salida 0 y un A con salida 1. Para B voy a necesitar un B con salida 0, un B con salida 1, un C con salida 0, un C con salida 1. Ese es el problema que yo tengo. ¿Tá? Y por eso yo ahora planteo que la nueva máquina, sus estados son pares que surgen de combinar cada estado de la máquina original con cada respuesta posible. Entonces, si yo acá tenía A, B, C y D, como en el ejemplo que recién veníamos, ahora voy a tener A con salida 0, A con salida 1, B con salida 0, B con salida 1. ¿Tá? O sea, en lugar de tener estados denominados con una sola letra, los estados se van a llamar como un par ordenado, una combinación
estado original, respuesta. Si en la máquina original del estado Q, cuando entraba un símbolo S, la máquina pasaba a Q' con una respuesta R, en la nueva máquina, Q, yo tengo muchos. ¿Cuántos Q tengo? Tantos como respuestas posibles. O sea, voy a tener un A0, un A1, en el ejemplo que recién veía. Entra el símbolo S. La máquina va a tener que pasar a Q'. ¿A cuál Q'? Voy a tener muchas copias de Q'. Voy a tener muchas copias del estado sucesor. ¿A cuál voy a elegir? Voy a elegir a la que tenga asociada la respuesta R que estaba acá en la transición. Va a estar complicado demostrarlo acá, voy a poner un ejemplo, vamos a tratar de hacerlo en el ejemplo, a ver si ahí nos entendemos mejor. Y encima lo que yo tengo que conseguir es marcarles acá que todo esto que ustedes están viendo acá, esto es el nombre del estado. Y entonces aparece Q, R', eso es un estado. Y esto que aparece acá es la salida asociada a este estado. En el sucesor también. O sea, cuando estando en QR' entra una S, va a Q'. ¿A cuál Q'? Al que tenga asociada la respuesta R. Este es el estado al que va y esta es la respuesta asociada a ese estado. Tengo un estímulo, ¿sí? Este mismo estímulo se lo voy a poner a las dos máquinas. Fíjense, en la máquina con salida asociada a transición, arranco del estado inicial, se presenta el símbolo S1, voy al estado Q1 con respuesta R1. En Q1 entra S2, voy al estado Q2 con respuesta R2. La respuesta arranca desde R1 en adelante. Ahí. Miren la máquina que construyo. Yo arranco en el estado inicial, pero el estado inicial es una combinación de estado-símbolo, que ya tiene asociado un símbolo que va a ser más o menos arbitrario, dependiendo del enunciado del problema, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Significa que cuando ya inicializo la máquina, esta máquina me pone en la salida ese símbolo R0, ¿sí?, que está asociado al estado inicial. Y ahí entra S1. Y cuando entra S1, yo tengo que ir a Q1. Pero tengo muchas copias de Q1. ¿Y a cuál Q1 voy a ir? Al Q1 que tenga asociada la respuesta 1 que estaba en la transición anterior. Voy a ir al Q1 que tenga la respuesta 1 asociada. Todo esto es el nombre del estado y esta es la respuesta que emite y que se viene acá, ¿sí?, a la salida. En Q1 entra S2, viene a Q2. En Q1 entra S2, viene a Q2. ¿A cuál Q2? Al que tenga asociada la respuesta 2 de la transición anterior. Es bien complicadito verlo así en el aire. Vamos a ver si con el ejemplo, ¿sí?, se ve un poco mejor. Paro un segundito la grabación y voy a copiar esto en la pizarra y vamos a ver si entre todos lo podemos resolver y entender. ¿Estamos? Seguimos. Esta es, sí, la máquina con salida asociada a transición que vamos a tratar de convertir en máquina con salida asociada a estado. Y este es el caso como el del ejemplo que les mostraba hace un ratito, donde al estado A llegan transiciones, ¿sí?,
rotuladas con distintos símbolos de salida. Tengo salida 1 y tengo salida 0. Lo mismo pasa con el estado B. Salida 1, salida 0. Lo puedo ver en el diagrama, lo puedo ver en la tabla, ¿sí? Fíjense. A1, A0, B0, B1. Significa que tengo transiciones que llegan a B con las dos salidas y a A con las dos salidas. Entonces, cuando yo tengo que construir la nueva máquina, el problema es qué salida asociarle a A o qué salida asociarle a B. Y en realidad voy a necesitar un A con salida 0, un A con salida 1, un B con salida 0 y un B con salida 1. Lo que yo estoy poniendo acá entre paréntesis es nada más que el nombre del estado. Los estados ahora tienen como nombre pares ordenados que son la combinación del nombre del estado original con el símbolo posible de salida. Y adentro de el nodo que representa a cada uno de estos estados, todavía me falta ponerle la salida. ¿Se entiende? Por eso hoy cuando veíamos en el ejemplo de la secuencia de estados, aparecía estado, coma, símbolo, porque es todo esto el nombre del estado y esta es la salida que tiene asociada. Y ahora, para construir, digo, la función de transición. Esta máquina, cuando en A entraba un 0, iba a A con salida 1. A. ¿Cuál A? Todos los A. Cuando entra un 0, ¿a dónde tiene que ir? A A. ¿A cuál A? Al A que tiene salida 1. Entonces, desde todas las copias de A, con 0, va a venir a A que tenga asociada salida 1. Cuando en A entra un 1, va a B con salida 1. En A. ¿En qué A? En todos los A. Cuando entre un 1, va a ir a B con salida 1. B con 0 va a B0. B con 1 va a 0. Todos los B con 1 vienen a 0. Y ahí tengo, ¿sí?, la nueva máquina con su función de transición. De esa máquina lo que me está faltando todavía, ¿sí?, es el estado inicial. El estado inicial de esta máquina era A. Lógicamente el estado inicial de esta máquina va a tener que ser A. ¿Pero cuál A? Bueno, en este caso, como no tengo un enunciado de un problema, digamos, que me dé ninguna pauta, digamos, como que me indique más cuál puede ser la salida, puedo elegir arbitrariamente uno de los dos. Vamos a ver en otros ejemplos que, digamos, puedo tener algún enunciado que me indique cuál de los estados iniciales, cuál de las copias del estado inicial es el estado inicial que tengo que tomar. Cuando yo construyo la tabla, tengo 4 filas, una por cada estado, y el nombre del estado, ¿sí?, es todo lo que yo tengo entre paréntesis. Y la salida aparece en la última columnita, porque esto es la tabla, sí, de una máquina con salida asociada a estado. ¿Ven la diferencia? El procedimiento con el diagrama era, todas las transiciones que llegan a A deberían tener como salida asociada la que está acá en la transición entrante. Como llegan transiciones con distintas salidas, entonces surge esta necesidad de duplicar el estado A y duplicar el estado B. Esa sería la forma trabajando sobre el diagrama. La otra forma sería trabajando con esta formulita, que es bastante horrenda, pero que lo que me dice es, digamos, en forma más formal, quién va a ser el sucesor o quiénes van a ser los sucesores para cada combinación, ¿sí?, estado-símbolo.
ahí está la máquina que estábamos tratando de convertir. En este caso, yo voy a tratar de trabajar, como les decía recién, directamente sobre el diagrama, con lo cual yo voy a tener un A0, un A1, un B0, un B1, un C0, un C1, D0 y D1. Fíjense que en lugar de usar esa notación de pares ordenados, que en realidad, digamos, es la notación más formal, pero que es bastante más incómoda, lo que yo estoy haciendo es subindicando el nombre del estado de acuerdo a la salida que le voy a asociar. Lo que es importante es que ustedes no tengan dos estados que se llamen igual. O sea, pueden poner A,1 y encerrar entre paréntesis. Pueden poner A sub 0 y A sub 1. Pueden ponerle A y A'. Lo que no pueden tener es dos estados que se llamen igual y que tengan salidas diferentes. ¿Se entiende o no? O sea, yo acá tengo un B0 para tener salida 0, un B1 para tener salida 1. Yo lo que no puedo tener es C,0 y C,1. Eso está mal, ¿tá? O sea, no puedo tener, repito, dos estados que se llamen igual y que tengan salidas diferentes. Ahora tengo entonces acá todo el conjunto de estados que surgió de todas las combinaciones. Y voy a ir trabajando, digo, directamente sobre el diagrama, donde A con 0 viene a A con salida 0. ¿Sí? Significa que desde todas las copias de A, con 0 voy a venir acá. ¿Sí? En la formulita que ustedes tenían recién, que ahora yo ya no la tengo acá, lo que me indicaba era precisamente cómo calcular para cada combinación estado-símbolo cuál es el estado sucesor. Y el estado sucesor es la combinación del estado sucesor de la máquina original con la respuesta que estaba asociada a ese estado sucesor. Me resulta muy difícil decírselos en el aire, con toda tranquilidad, después mírenlo, y si quieren en la próxima lo volvemos a revisar. Se complica. A con 1 viene a B con respuesta 0. Entonces, desde todas las copias de A, con 1 va a venir a B0. ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Puede ser que A con 1, o sea, no llegue ninguna transición a ese estado. Sí, a eso vamos a llegar dentro de un ratito. Justamente a eso. Y quiero que no se me termine el tiempo, sí. Así que acelero esta parte para llegar justo a lo que vos me estabas preguntando. B con 0 viene a B1. B con 1 viene a C1. C con 0 viene a C1. C con 1 viene a D0. D con 0 viene a D1. Y D con 1 viene a A0. Y justamente lo que él estaba preguntando era lo que yo quería mostrarles acá. Hasta acá lo que hice fue lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Y acá viene la parte donde yo les digo, a ver, bueno, ¿cuál es el estado inicial? ¿Cuál es el estado inicial? Justo tengo acá un reflejo de luz. ¿Sería igual que el anterior arbitrario? Sí, o sea. Pero tiene que ser A. Tiene que ser A. Pero ¿cuál de los dos A voy a elegir? ¿Cuál tiene 0, profe? O el de 0. A con 1 está de más.
A ver, claro, o sea, yo voy a elegir este en forma arbitraria, pero ¿por qué elijo este? Porque como él se dio cuenta, a A1 no llega ninguna transición. O sea, cuando yo digo no llega ninguna transición, era una combinación estado-símbolo que nunca ocurría en la máquina original. ¿Está? O sea, yo a propósito, absolutamente a propósito, no les hice la tabla de esta máquina. Fíjense, si, vamos a tratar de hacerla. Ahí, si ustedes miraban ya la tabla, se iban a dar cuenta de que algunas combinaciones nunca ocurrían. A con 0 iba a A0, con 1 iba a B con 0, B con 0 a B1, con 1 a C con 1, C con 0 a C1, C con 1 a D0, D con 0 a D1, D con 1 a 0. Si yo miro la tabla, fíjense que todas las transiciones que llegan a A llegan con salida 0. O sea, la combinación A1 no ocurría nunca. Es un estado inalcanzable. ¿Lo puedo elegir como estado inicial? ¿Y la de C0 también? C0 tampoco. Una pregunta, ¿qué quiere decir usted qué quiere decir con estado inalcanzable, como en A1? Bien. Un estado es inalcanzable si no hay ninguna secuencia de estados que te lleve hasta ese estado desde un estado inicial. Lo vas a ver mejor, como dijo alguien por ahí, si miran este. Miran el estado C0. Es lo mismo que A11. Si yo miro en la tabla, yo ya veía que todas las transiciones que llegaban a C llegaban con 1. O sea, a la combinación C1 llegan transiciones, pero a la combinación C0 no llega ninguno. Este es un estado inalcanzable o inaccesible. O sea, elija lo que elija como estado inicial, o sea, elija A0, elija A1, nunca la máquina va a llegar a C0. O sea, este estado es inútil. No solo que es inútil, sino que yo lo puedo eliminar de la máquina sin cambiar su comportamiento, porque nunca la máquina va a entrar a ese estado. En el caso del estado A... Entonces, ¿podría eliminar a uno también? Sí, justo. O sea, en el caso del estado A, yo podría, perdón que me cruzo, forzar la accesibilidad de A1. O sea, podría haber elegido A1 como estado inicial. Total, como es arbitrario, podría haberlo elegido A1 como estado inicial. Pero es como que estoy forzando mucho, porque estoy poniendo como estado inicial a una combinación que en la máquina original no existía. Entonces, lo más lógico es que yo elija a A0 como estado inicial, y eligiendo a A0 como estado inicial, A1 es inaccesible, puede ser eliminado de la máquina, ¿sí?, sin cambiar su comportamiento. Entonces, vuelvo a explicar. ¿Qué es lo que me dice el procedimiento formal? Me dice, para pasar de transición a estado, voy a tener tantos estados como surjan de la combinación de los estados originales con los símbolos de salida. Entonces, ustedes cuando estén en un examen, Dios quiera que estemos próximamente en algún momento todos juntos en un examen, construyo la máquina así, con todas las combinaciones posibles, ¿sí? Ahora, una vez que construyo todas las combinaciones posibles, pego una revisada, vuelvo a mirar y veo que hay estados a los que no se puede llegar. Entonces los marcan, así como hice yo, y escriben: los estados A1 y C0 son inalcanzables y pueden ser eliminados de la máquina sin alterar su comportamiento, con lo cual la máquina resultante es ¡tan! Y la vuelven a copiar sin esos estados. Último ejemplo. Nuevamente, tenemos una máquina con salida asociada a transición. Esta vez sí les copié la tabla. Y, ¿cuál es la idea? La idea, que bueno, hoy se me complicó mostrarles, es que nosotros podemos hacer la conversión trabajando directamente sobre el diagrama,
trabajando con las fórmulas, que fue lo que más me costó mostrarles, que no sé si quedó claro, así que los voy a dejar que lo mediten de acá hasta el lunes, y el lunes en tal caso volvemos a tocarlo. Y trabajando directamente sobre la tabla, que eso era lo que yo hoy les mostraba, que cuando pasábamos de estado a transición, trabajar directamente sobre la tabla era copiar y pegar la misma tabla, porque la función de transición es la misma, y lo único que hacía era copiar las salidas que estaban asociadas a cada estado dentro, ¿sí?, de las intersecciones de la tabla. Vamos a ver, ahora se me está terminando la batería, todo está por pasar hoy. Bueno. Vamos a ver cómo lo hacemos directamente sobre la tabla, ¿sí? Yo tengo acá 3 estados A, B, C, y tengo 3 salidas posibles, 0, 1 y 2. Así que voy a necesitar un A0, A1, A2, B0, B1, B2, C0, C1, C2. ¿Sí? Armo la tabla lo más prolijitamente que puedo cuando estoy a alta velocidad. Y voy a ir completando, y como les decía hace un rato, ni voy a mirar el diagrama. Yo sé que A0 va a tener salida 0, A1 salida 1, A2 salida 2. ¿Por qué sé esto? Sé porque precisamente hago cada una de las combinaciones para que tengan esa salida asociada, ¿sí? Y cuando tengo que ver los sucesores, otra vez es como copiar y pegar. ¿Copiar y pegar qué? El estado A iba a A0 y a C2. El estado A. ¿Cuál estado A? Los 3. ¿A dónde van a ir? A A0 y a C2. Fíjense que lo único que estoy cambiando es esto, que era una coma, porque era un estado, coma, una salida. Acá lo estoy poniendo todo junto con el subíndice, porque este es el nombre del estado sucesor. Copio y pego. B0 a 1, B0 a 1. ¿Se entiende o no? Es bien mecánico. Sí, ni miro el diagrama, o sea, no tengo que estar pensando ni persiguiendo flechitas. A2, B1. A2, B1. Lo único que cambia es la respuesta. Claro, la respuesta que acá era, digamos, estaba asociada a la transición, ahora está asociada, sí, acá al estado. Y de esta máquina, ni siquiera se las voy a graficar, porque directamente en la tabla ustedes se pueden dar cuenta, perdón que me cruzo, que hay algunos estados a los que nunca se llega. A ver, lo podemos hacer acá y en realidad lo podríamos haber hecho directamente acá. O sea, si antes de hacer todas las combinaciones yo me detenía un segundito, los dejaba pensar a ustedes, ustedes acá iban a ver a qué estados A vamos a llegar. ¿A los 3? A los 3. Perfecto. ¿A qué estados B vamos a llegar? 2. Solamente a B0 y a B1. O sea, si ustedes miran en todo esto, a B2 no llegó nunca. ¿Y a qué combinaciones de C vamos a llegar? Solo a C2. Solo a C2. Entonces, hago todas las combinaciones. Si estoy en un parcial, en un final, en algún tipo de evaluación, hago todas las combinaciones. Ahora, si yo ya estoy en un ejercicio práctico y ya estoy súper segura de lo que voy a hacer, directamente miro en la tabla original y veo cuáles son las combinaciones que necesito. Solamente necesito A0, A1, A2, B0, B1, C2. Y solamente hago la máquina, sí, con esos estados. ¿Se entendió? Sí, profe. Nos queda una cosita más y es ver cómo se comporta esta máquina cuando le presento determinado string. Como para que ustedes vean que efectivamente la máquina que construí es similar a la original.
Y vamos por eso. Tomemos... Cuando me regalen el mouse, regálenme también fibritas, que estas se están muriendo. Tomemos un omega cualquiera. Cualquiera. Arrancamos, sí, con esta máquina. La máquina con salida asociada a transición va a tener una respuesta. Arrancamos desde el estado inicial, que es A. Entra un 1. Cuando en A entra un 1, voy a C con salida 2. Entra un 1, voy a C, salida 2. Ahora entre este 0. Cuando en C entra un 0, va A con salida 2. A con salida 2. En A entra un 1. En A entra un 1, voy a C con salida 2. En C va a entrar un 1. En C entra un 1, va a B con salida 1. Y ahora entra este 0. Cuando en B entra un 0, se queda en B con salida 0. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, sí. Sí. Mi gato maullando en mi ventana. La nueva máquina que construí. Máquina con salida asociada a estado. ¿Cuál es el estado inicial? No lo marcamos, pero ustedes tienen que saberlo. A con salida 0. Sí. ¿Por qué? Porque en realidad habíamos convenido en la clase pasada que el primer estado que yo pongo en la tabla, y dicho sea de paso no le puse acá las entradas, el primer estado que yo pongo en la tabla, sí, es el estado inicial. Entonces, arranco desde A sub 0. Y cuando arranco desde A sub 0, ya esta máquina me pone este 0 en la salida. ¿Lo ven o no? Más o menos lo ven porque justo ahí hay un... Este 0 que me pone acá en la salida, me lo pone antes de que le presente ningún símbolo en la entrada. Y ahora seguimos. Ahora entra este 1. Cuando en A0 entra un 1, va a C2. Va a C2. Y C2 tiene una salida 2. Obvio que va a tener una salida 2 porque para eso lo construí. Ahora estoy en C2 y va a entrar este 0. Cuando en C2 entra un 0, viene a A2. Perdón, que acá me olvidé de copiar esto. Viene a A2. A2 tiene salida 2. La salida la veo en la fila del estado. Y en A2 va a entrar este 1. Cuando en A2 entra un 1, viene a C2. Viene a C2 que tiene salida 2. Ahora va a entrar este 1. Cuando en C2 entra un 1, va a B1, que tiene salida 1. Y finalmente entra un 0. En B1 entra un 0, se queda en... Este es un B0, no sé muy bien. Con salida 0. Bien, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Primero, la respuesta es la misma, pero precedida, sí, de ese símbolo arbitrario y fijo, que es un 0. La respuesta de la máquina con salida asociada a transición y la respuesta de la máquina con salida asociada a estado similar que acabamos de construir es la misma, ¿sí? Me dan la misma respuesta, solo que en el caso de la máquina con salida asociada a estado, la respuesta aparece precedida de este símbolo que decíamos arbitrario y fijo, no tan arbitrario, fijo sí,
¿Por qué digo no tan arbitrario? Porque en realidad sale precedida por un 0 porque seleccionamos o tomamos como estado inicial el estado A con salida 0, ¿sí? Entonces, cualquier estímulo que le pusiéramos a las dos máquinas me darían la misma respuesta, ¿sí? Y acá aparecería la salida que está asociada al estado inicial. Eso por un lado, ¿sí? Que en realidad se corresponde con lo que veíamos de la propia definición de máquinas similares. Y lo otro que yo quería mostrarles era el tema de la secuencia de estados. ¿Se acuerdan? Bueno, hace un rato veíamos una cosa muy rara de cómo iban a estar formadas las secuencias de estado, y acá con un ejemplo creo que se va a entender mejor. Cuando nosotros habíamos pasado de máquina con salida asociada de estado a máquina con salida asociada de transición, la secuencia de estados era exactamente la misma porque en realidad teníamos la misma función de transición. Ahora, fíjense, nosotros teníamos acá la secuencia A, C, A, C, B, B. Pero en la máquina con salida asociada de estados, los estados son combinación de estado, símbolo de salida. El primero que tenemos, que es A0, es A, ¿sí? Igual que acá, y es A sub 0 porque nosotros elegimos que sea A sub 0 el estado inicial. Pero a partir de ahí, fíjense, acá, A con 1 iba a C, A con 1 va a C, pero como yo tengo varias copias de C, se selecciona, en realidad funciona automáticamente, que va al estado C2. ¿Y de dónde salió este 2? De la respuesta que estaba asociada a la transición anterior. Acá, C con 0 va a A. C con 0 va a A. ¿A cuál de las copias de A? A la que tiene asociada la salida de la transición anterior. Por eso va a A2. O sea, si miramos solamente los nombres, digamos, de las letras de los estados, tengo A, C, B, B, igual que acá. Pero de las múltiples copias que tengo de cada estado, es C2 por la salida anterior, es A2 por la salida anterior, es C2 por la salida anterior, acá por ejemplo es B1 y acá es B0. O sea, fíjense que la secuencia de estados no es azarosa o aleatoria, son los mismos estados, pero de las múltiples copias que tenemos de cada estado, se selecciona, o sea, evoluciona al que tiene asociada la salida de la transición anterior. Esto sería como que nosotros estuviéramos metiendo la salida que estaba en la transición adentro del estado, ¿sí? Como que yo estuviera metiendo este 2 acá, ¿sí? Este 0 acá, como si estuviéramos haciendo lo inverso a lo que hicimos en la conversión anterior, pero que no lo podíamos hacer, porque por el mismo hecho que habíamos visto que acá, por ejemplo, A, llega una transición con 0, una transición con 1, una transición con 2. Por eso tengo 3 copias de A. Y en la secuencia de estados voy a ir pasando por los estados que tengan asociadas las salidas que estaban en la transición de llegada, ¿sí? O sea, A con 1 a C con salida 2, A con 1 a C con salida 2, A con 1 a C con salida 2. Y así vamos, digamos, generando la secuencia de estados en la máquina similar. Y nada, bueno, eso era lo que nos había faltado, así que con esto terminamos esta cuestión de las máquinas similares y nos vemos el lunes con lo que sigue, digamos, de este tema. Hasta el lunes.